llamé esta ponencia Ser judío en un país árabe, en 6 anécdotas y 2 agradecimientos. Como muchos de ustedes saben y se habló aquí, y como Eli y Jack aquí presentes, nací en Líbano y llegué a México vía Inglaterra, Israel, a los 18 años. Como tal, quisiera contarles 6 anécdotas. La primera empieza con una aseveración. Un judío en un país árabe no tenía derechos. Aprendí a conducir un auto en México a los 27 años. Alguna vez llevé a mi madre, Shela Sandra Zihronali Braja, en mi coche en una calle de Polanco. Cuando nos detuvo un policía, me pidió mis papeles y me dijo que me había pasado un alto, lo cual no era verdad. Inició una discusión como muchas de las que hemos tenido con representantes del orden, y de pronto mi mamá se asomó y le dijo al policía: señor, por favor, perdone a mi hija, es muy distraída, por favor, perdónele. Mamá, me indigné, pero ¿por qué le pides perdón al oficial? ¿Sabes que no me pasé el alto? Haciendo a un lado mi protesta, ella siguió rogándole: por favor, oficial, échenos la mano, mi hija es muy dispersa. Lo cual es cierto, pero de veras no me había pasado el alto. En ese momento entendí que a pesar de tener pasaporte mexicano, mi madre traía a cuestas viejos complejos que hacían difícil sentirse ciudadana mexicana parte entera, ya que por costumbre y por haber crecido en un país árabe, ella sabía que un judío no reivindica sus derechos, sino que pide favores. Una actitud heredada de una vida entera a la sombra de la discriminación y del miedo a la autoridad. La segunda es que un judío no era merecedor de nacionalidad, algo que también mencionó Eli. Cuando nació el Estado de Israel, la familia de mi padre tuvo que escapar de Siria hacia Líbano a través de la frontera entre ambos países. Y eligieron a Líbano por una sencilla razón: eran apátridas. Siria no consideró que sus judíos, aunque nacidos en territorio sirio, merecían tener pasaportes o documentos de nacionalidad. Líbano tampoco les quiso dar esta nacionalidad, así que la que acabamos teniendo fue la nacionalidad iraní, pero otorgada por el Irán del Shah, algo que ahorita parecería súper raro, ¿no? ¿Y cómo se logró que los judíos de Siria y Líbano tuvieran nacionalidad iraní? Hay 2 versiones. Una de ellas explica que se intercambió el preciado pasaporte por una escuela que los judíos patrocinaron en Irán. La otra me fue relatada por el señor Maurice Helwani, judío libanés, quien por azares del destino había sido compañero de banca de un señor que se volvió ministro de Relaciones Exteriores en Irán. Sucedió que ambos hijos habían procreado solo hijas, tenían solamente hijas. Al percatarse de lo delicada de la situación de los judíos libaneses apátridas en Líbano, Maurice Helwani se trasladó a Irán, acudió a ver a su amigo y le dijo: ambos tenemos solo hijas. En la tradición judía como en la musulmana, no hay quien rece por nosotros después de fallecidos, que rece por nuestras almas, porque ustedes saben que en el judaísmo solo los varones pueden decir Kaddish. Hagamos una buena acción por la cual podamos ser recordados, otorguemos pasaportes israelíes a los judíos provenientes de Siria, y después de 120 años muchos rezarán por nuestra alma. El ministro accedió, aunque la acción tampoco fue completamente benévola, pues los beneficiarios tuvieron que pagar por la anhelada nacionalidad. Más adelante en México, mi familia y yo tuvimos que votar por la Ayatollah Khomeini, pero esta es otra historia. La tercera, ser judío árabe era profesar en secreto el amor a Israel, y este amor secreto que produjo alusionistas más fanáticos del planeta. Un ejemplo soy yo, que Alfredo Jalife me llama fanática sionista, ¿no? En 1948, Líbano fue uno de los primeros países en declararle la guerra al recién nacido Estado de Israel. Ahí los judíos de Líbano fueron considerados una especie de quinta columna cautiva, sujeta a los deseos y los caprichos de las autoridades, y que podía ser utilizada como moneda de cambio. A pesar de eso, quisiera relatar que Líbano muchas veces
miró hacia otro lado cuando la comunidad judía de Líbano servía de escala para los judíos sirios que escapaban hacia Israel. El club de la comunidad judía, pues se han de acordar ustedes, un recinto de esparcimiento para jóvenes servía entonces de refugio para estos muchachos judíos que arriesgaban la vida para huir de Siria. Muchas veces les llevábamos naranjas y cepillos de dientes y desaparecían al día siguiente. La consigna de nuestra comunidad era afirmar de que éramos judíos por religión, mas no éramos sionistas. Aún más éramos judíos que desaprobábamos completamente el Estado de Israel. Por ello nada de kipot, collares con estrella de David, ninguna bandera israelí a la vista. Mentir si se nos preguntaba nuestra religión diciendo que éramos cristianos. Después de la guerra de los 6 días, mi padre arriesgó la vida para traer a mi mamá un regalo excepcional: el disco de Jerusalén Shel Zahab, Jerusalén de oro, envuelto en su ropa interior. Recuerdo a la familia entera sentada alrededor del tocadiscos después de haber cerrado cuidadosamente puertas y ventanas para escuchar las canciones de victoria de nuestra patria espiritual, tan cercana y tan lejana a la vez. Mientras en las calles manifestaciones se acercaban peligrosamente al barrio judío al grito de Falastín Bladna u Yehud Klavna, Palestina es nuestra tierra y los judíos nuestros perros. En la guerra civil mi madre destruyó el disco por miedo a que lo encontraran en nuestra casa y nos acusaran de espías israelíes. 4. Ser judío árabe era hacer tus propios libros de texto. Y aquí quisiera hacer un homenaje a la Escuela Alianza Israelita Universal y a los maestros que arriesgaron el pellejo para que no perdiéramos la identidad judía y aprendiéramos un hebreo tan bueno que a nuestra llegada a Israel nadie creía que no éramos nativos. Entre ellos mi madre Shela Cohen y el moré Moshe Kamhein Zichronam Libraja. Mi madre educó a decenas de generaciones enseñando hebreo en preescolar con el corazón. Siempre le gustó cantar y lo hacía con sus niños, enseñándoles judaísmo con alegría. Como la escuela no contaba con juguetes educativos, mi mamá los compraba con su propio dinero. Llevaba a cabo la enseñanza de mi abuelo. Siempre lleva contigo 2 panes, uno para ti y otro porque alguien puede tener hambre. Ella compartía su desayuno con los pequeños de la clase y no quiso dejar la escuela hasta su cierre final en 1975, en plena guerra civil. El moré Kamhin, quien murió en México, era un masón y un gran sionista. En Líbano no existían libros de texto para la enseñanza del hebreo, pero eso no lo detuvo. Cruzaba la frontera con Israel, volvía con un ejemplar para cada nivel. Acto seguido, los jóvenes hacíamos nuestros propios libros con la ayuda de una impresora de stencils, una especie de fotocopiadora. Le puedo asegurar que después del arduo trabajo que consistía en copiar y engrapar los volúmenes, estos eran los libros más cuidados del mundo. Nos enseñaba las tradiciones y costumbres del pueblo judío, organizaba celebraciones de las festividades y sus extraordinarios Oneg Shabbat de cada semana. Su esposa cosía los vestuarios y los disfraces. Más adelante supimos que tenía escondidas en su casa armas para la defensa de la comunidad y que había hecho alianza con los falangistas, la milicia cristiana de Líbano, la cual defendía la entrada del barrio judío cuando los motines anti-Israel se acercaban. También supimos que las autoridades libanesas lo obligaban a enseñar hebreo a los altos mandos del ejército libanés. Pero a eso también le sacaba provecho. El día de la graduación, Kamhin se tomaba una foto con la clase en su totalidad, foto que, con todo y nombres de los oficiales, acababa en manos de la inteligencia israelí. Ser judío era considerado como un subhombre menos de un hombre. Cuando en plena guerra civil un judío fue asesinado por un francotirador a las puertas del templo, el señor Agami, encargado de la sinagoga, quiso darle digna sepultura. Pidió a un musulmán amigo ayudarlo a transportar al fallecido. De pronto, el mismo francotirador alcanzó al musulmán con otra certera bala. Los parientes de la nueva víctima se lamentaban
un musulmán muerto por culpa de un judío. O sea, era como decir por culpa de un mosco. Ni el mismo Kafka lo hubiera dicho mejor. 6. Ser judío de un país árabe es encontrar el heroísmo en tu gente cercana. Y este es otro recuerdo de la guerra civil. Cuando los combates recrudecían, los habitantes de los pisos superiores de los edificios, que estaban más expuestos a los cañones y a los misiles, éramos invitados por nuestros vecinos de los pisos inferiores a pasar un rato de mayor seguridad. Esta noche nuestro huésped era un musulmán medio loco, pero pensábamos que nuestra seguridad contaba primero. Mientras los combates se desataban alrededor del departamento, los civiles platicábamos de todo y nada. De pronto una bala rompió el cristal de la ventana y se alojó en la pared exactamente encima de la cabeza de mi hermano Natán. Alguien gritó al suelo, nos tiramos todos al piso, otra persona apagó la luz, un gran silencio llenó la habitación. No sabíamos si nuestras dos familias eran el blanco de los terroristas o si la bala era accidental. Súbitamente mi padre se levantó del suelo y caminó hacia la puerta. Me voy a casa, dijo. Mi mamá gritó, por favor no salgas, pueden estar afuera esperándote. Pero se escuchó el pestillo de la puerta y los pasos de mi padre por las escaleras hasta que alcanzó nuestro departamento. Nunca había mi padre tan grande como esta vez. Lo siguiente es un homenaje a mi tía Linda, Zikrona Libraja, Linda Lizmi, una heroína de la guerra civil que nos salvó la vida en distintas ocasiones. La vida es un juego y se amarga quien no se ha dado cuenta de ello. Ese era su lema. En una guerra civil, a falta de otra cosa, se juega con la muerte. Mi tía vivía en un penthouse del barrio Guatuat. Uno de los francotiradores del edificio enfrente se había obsesionado con mi tía y con su belleza. El edificio contaba con un agujero en cada piso para tirar la basura. La tiraban por el agujero y aterrizaban en el sótano. Cada mañana, Linda salía a lanzar la bolsa de desechos caseros y el francotirador trataba de matarla. La saludaban las balas del francotirador. Para engañarlo, Linda diseñó una estrategia. Tras las cortinas, ella observaba un rato los andares del uniformado en la azotea vecina, calculando el momento en que tendría que orinar, comer un bocado o ocuparse matando a alguien en la calle. Entonces salía a toda velocidad con su carga, la aventaba al orificio de la basura, gritando alegremente, Sabah al-Khair, que es mañana de paz. Cuando volvía a la seguridad de la sala, levantando los brazos en signo de victoria, se podían escuchar los balazos del muchacho que dejaban agujeros de despecho en las paredes blancas del balcón. Y ahora el primer agradecimiento. Ser judío de un país árabe es tener en los genes la extraordinaria hospitalidad árabe, un sinfín de bendiciones y dichos para cada ocasión. Ese es un poco lo positivo. No hablaré de las maldiciones porque mejor olvidarlas. Alguien me dijo alguna vez, de todo se puede morir en tu casa menos de hambre. Mi madre, paz descanse, armaba un banquete con 3 verduras, 4 aceitunas y un poco de trigo. Sus mesas eran legendarias. La cultura y la gastronomía árabes son parte de nuestra vida diaria. El segundo agradecimiento. Ser judío de un país árabe es entender la suerte de tener como judíos igualdad de derechos en un país como México. Mi padre, cuando dijo me voy a casa, menos de un año después, los azares del destino nos llevaron a México, el país que ha sido nuestra casa desde entonces. Mi padre nunca volvió al Líbano y lloraba cada vez que escuchaba nuestro himno nacional. Así dejamos de ser refugiados y nos hicimos mexicanos. Me hice mexicana por amor a esta tierra y no hay día en que no agradezca la paz y las oportunidades brindadas en este lugar. Como dicen en árabe, Alejeli Aname, que Dios conserve este país, nuestra bendición.